Arrepentimiento, un regalo de Dios. Neville Goddard, 28 de febrero de 1972. Traducido por Laura Arrojo. Creo que encontrarán en el mensaje de hoy uno muy práctico. El sentido de la vida es tan solo el apaciguamiento del hambre y el número de estados de conciencia a través de los cuales el individuo puede pensar y observar al mundo son puramente medios por los cuales apaciguar ese hambre. Lo digo porque tu estado de conciencia está siempre siendo exteriorizado. Si tú sabes cómo moverte de tu estado presente, si lo quisieras, al estado que quisieras exteriorizar, entonces ya tienes el secreto. Eso es lo que les vine a decir esta noche. Porque todo lo que está en tu mundo es tu estado empujado hacia afuera. Y todos los estados están contenidos en el individuo. Cuando hablamos en la Biblia de la oración, para el mundo significa rogar, pero no significa eso en la Biblia. Es dar agradecimiento. Es afirmarlo, no es pedirlo. Cuando la Biblia habla de arrepentimiento, la gente dice que significa arrepentirse, sentir remordimiento. Eso no es lo que la Biblia enseña. La oración y el arrepentimiento son términos casi sinónimos. Se nos dice que llevemos frutos, que refleje el arrepentimiento. Luego se le dice al personaje central de las Escrituras, es decir, Jesucristo, tú y tus discípulos comen y beben con pecadores. A lo que él responde, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, al arrepentimiento. Entonces él dice, deja a un lado a los justos, que están tan satisfechos de sí mismos. Los justos son los que no tienen ni hambre ni sed por un cambio. Se quieren a ellos mismos, así que déjalos en paz. La palabra pecado no tiene nada que ver con romper algún código moral. La palabra pecado significa en realidad errarle al blanco. Eso es lo que significa. ¿Tienes un objetivo en la vida? ¿Algo que lograr? Bueno, entonces estás pecando. Le estás errando al blanco. Podrás tener $1 billón y aún así tener hambre por otro billón más. Entonces, si aún no lo tienes, estás pecando. Podrás cumplir con todos los llamados códigos del mundo impuestos sobre ti por el sacerdocio del mundo. Pero eso no significa nada respecto a las escrituras bíblicas. Arrepentirse es simplemente un cambio radical de actitud. Eso es lo que arrepentimiento significa en la Biblia. Pero si cambio radicalmente mi actitud hacia la vida, entonces veré al mundo desde ese cambio de actitud. Y ese cambio es un cambio de conciencia. Y ese cambio se exteriorizará en mi mundo. Ahora, el arrepentimiento es la responsabilidad del hombre y es un regalo de Dios. Déjenme que les muestre a qué me refiero. Él dice, yo y mi Padre somos uno. Aún así, voy a mi Padre, porque mi Padre es más grande que yo. Somos uno, pero mi Padre es más grande que yo. Yo voy a mi Padre. ¿Cómo es que llegamos a esta declaración tan particular? ¿Qué significa? En la función como enviado, yo ahora soy inferior a mi ser esencial, que es el que me envía. Pero solo en la posición de enviado estoy restringido. Así que yo debo vivir por la fe. ¿Fe en qué? Fe en el que me envía, que soy yo mismo, el Padre, porque yo y mi Padre somos uno. Pero cuando fui enviado a este mundo para experimentar la muerte y para experimentar la restricción del hombre, yo soy aparentemente inferior a mí mismo, el que me envía. Así que cuando me arrepiento, voy al que me envía. Primero hago lo que debo hacer. Entonces digo que el arrepentimiento es la única responsabilidad del hombre y un regalo de Dios. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad? Bueno, yo quiero cambiar a mi mundo. Entonces me pregunto, ¿qué vería si mi mundo cambiara? ¿Cómo vería el mundo si mi mundo fuera exactamente lo que deseo que sea? ¿Cómo lo vería? Bueno,
Entonces, véanlo así. En los ojos de tu mente, evoca una imagen que implicaría que ya es verdad. Y vívelo como si ya fuera verdad, en el ojo de tu mente. Yo sé que no puedo hacerlo, pero en la profundidad de mi propio ser, el Padre es el que tiene el poder para hacerlo realidad. Entonces voy a mi Padre. ¿Y cómo voy a mi Padre? Primero que todo, hago lo que se me ha dicho que haga. Represento una escena, elijo la escena, que implicaría el cumplimiento de mi sueño. Luego voy a mi interior completamente, hacia Él, que soy yo mismo, mi ser esencial. Pero este ser trasciende mi mente racional. Yo no sé, desde este nivel, cómo puede hacerse. Pero lo que sí sé es que si tengo fe en Él, que es mi propio ser, será cumplido en mi mundo. Está dicho en las Escrituras, sin fe es imposible agradarle. Y aquellos que fueron atraídos hacia Él deben creer que Él existe. Y creer que Él recompensa a los que lo buscan. Pero sin fe es imposible agradarle. Entonces, ¿qué es fe? El mismo capítulo de Hebreos lo define para nosotros. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. A través de la fe, los mundos mismos fueron creados por la palabra de Dios. Entonces, lo que se ve fue hecho de cosas que no se ven. Y lo curioso es que el mismo capítulo de Hebreos 11 también ha sido traducido diciendo lo siguiente: la fe es la sustancia de lo que se espera. Y recordemos que lo primero que enseña Neville es que la conciencia es la única sustancia. La fe es el movimiento en la conciencia. En mi mundo todavía no ha aparecido. Les digo que todo está contenido dentro de mi imaginación. Entonces, representaré a la escena que implicaría que es real. Y luego, en mi interior, doy las gracias. Ahora, se nos muestra la más maravillosa oración jamás expresada. La encuentran en el libro de Juan, en el capítulo 11. Él está parado ante las puertas de la muerte, y levantó sus ojos, y dijo: «Gracias, Padre, que me has escuchado. Yo sabía que tú siempre me escuchas». Bueno, no puedo negar que las profundidades de mi propio ser saben lo que estoy haciendo, lo que estoy diciendo internamente. Entonces puedo decir realmente: «Padre, gracias». Él ha escuchado lo que dije. ¿Pero es confirmado entonces por alguna declaración de las Escrituras? Sí. Otra vez en Juan, pero ahora en su carta, la primera carta. Y ahí dice: si creemos que Él nos escucha, en lo que sea que le pidamos, sabemos que ya hemos obtenido lo que le hemos pedido. Si puedo simplemente asumir que soy el hombre que quisiera ser, definitivamente la profundidad de mi ser ha visto esa asunción, ha escuchado esa asunción. Entonces, ¿puedo realmente creer que eso es todo lo que tengo que hacer? Bueno, tengo que confesar que no puedo hacerlo desde este nivel. No soy lo suficientemente sabio desde este nivel, como para divisar los medios necesarios, como para exteriorizar lo que ya asumí de mi ser. ¿Pero lo has probado, Neville? Innumerables veces. Cuando estaba completamente dejado afuera, en cierta área, como si estuviera encarcelado, no en una prisión federal, pero en un estado de encarcelamiento. Tú te encuentras en una isla, donde disfrutaste unos 4 o 5 meses casi, pero tienes un compromiso en América, al que tienes que volver. Y luego te dicen que no hay posibilidades de volver, hasta los principios de septiembre, y tu compromiso es en Milwaukee en la primera semana de mayo. ¿Qué vas a hacer entonces? No hay posibilidades. No hay más barcos que tomen pasajeros. Y la lista de espera son miles de personas, de todas partes de las Indias. Todas están esperando. Y tú te encuentras en la isla de Barbados sin antes haber hecho ninguna reserva para tu regreso a América, cuando partiste hacia Barbados 5 meses antes. Entonces, ¿qué hice? Simplemente me senté en una silla, en la habitación de mi hotel,
y asumí que estaba en un pequeño bote que se acercaba hacia el barco principal. En esa época se usaba un pequeño bote para llevarte hacia el barco internacional, que te esperaba a media milla en el mar. Y luego caminé sobre la rampa de desembarco, así que simplemente pisé sobre ella y caminé hacia arriba, sobre la rampa. Todo lo hice en el ojo de mi mente. Si mi mente divagaba, que lo hacía, volvía hacia ese primer paso y caminaba otra vez. Si divagaba otra vez, antes de que llegara arriba de todo, volvía a caminarla, desde el principio. Encerraba la mente como encerraría un caballo. La mente, verás, es un animal rebelde. Entonces, la encerraba para que no se escape. Y caminé paso tras paso. Cuando llegué arriba, me di vuelta y puse mis manos imaginarias en la barandilla. Podía oler la sal del mar en el aire. Miraba hacia la isla de Barbados con un poco de nostalgia, con emociones encontradas. Feliz porque estaba navegando hacia América, pero triste porque dejaba atrás a mi maravillosa familia. Y luego, en ese humor, me adormecí por un momento, me dormí una pequeña siesta. Al día siguiente, me llamó por teléfono la misma compañía que me había dicho que no había posibilidades de que pueda salir de la isla hasta los principios de septiembre. Y me dijeron que hubo una cancelación ese día en América. Así que me ofrecieron los pasajes a mí, a pesar de que había una lista de miles de personas en espera. No es de mi incumbencia saber por qué ella o él canceló el pasaje. Mi oración fue escuchada. Hice lo que fui llamado a hacer, porque el arrepentimiento es un cambio radical de actitud. Ella me dijo, no puedes salir. Bueno, yo dije, ya salí, estoy en un barco que se dirige a la ciudad de Nueva York. Eso es todo lo que quería hacer. Entonces hice mi responsabilidad y la segunda parte del arrepentimiento es el regalo de Dios. Entonces Dios tiene la manera de exteriorizarlo. ¿Qué es lo que hizo que ese hombre o mujer o lo que sea lo cancelara? Según me dijeron luego, aparentemente la pasajera tenía miedo y por alguna razón que no me explicaron, tenía miedo de hacer ese viaje. Entonces, un pasaje estaba disponible ahora y yo obtuve aquella habitación. Había unas camas cucheta y mi hija tenía tan solo 3 años, así que podía dormir con su madre y yo solamente tenía que subir a la cama de arriba y luego recuperar mis 11 días en la ciudad de Nueva York. Hice lo que fui llamado a hacer. Era mi responsabilidad, representar una escena que implica el cumplimiento de mi deseo. Y luego rendirme completamente a mi Padre, porque Él es el que tiene el poder para exteriorizarlo. Yo no sé cómo hacerlo desde este nivel. No tengo la sabiduría, no tengo nada en este nivel para hacerlo. Así que mi fe es fe en mi Padre, en su poder para exteriorizar lo que yo he hecho. Todo en la imaginación. Eso es orar. Eso es arrepentimiento. No me senté y sentí en ningún momento que hice algo que estaba mal y que por eso no podía salir de la isla. Ningún sentimiento de arrepentimiento, ni de remordimiento, como lo enseña el mundo. Eso no es arrepentimiento en la Biblia. El arrepentimiento es simplemente un cambio radical de actitud. Eso es lo que la palabra significa. Metanoia, que significa transformación de la mente. Radicalmente, hasta la raíz. Tú cambias completamente tu actitud. Al cambiar mi actitud, cambio mi estado de conciencia. Y porque todos los estados de conciencia están siendo exteriorizados en el mundo, ese estado se exteriorizará en mi mundo en una manera que yo desconozco. No sé cómo va a suceder. Se nos dijo, mis caminos no son tus caminos. Mis caminos no se pueden explicar, no se pueden descubrir. Tan solo confía en mí. Así que sin fe no puedes agradarle a Dios. Se nos dice, si quiero ir a Él, primero tengo que creer que Él existe
y que Él recompensa a aquellos que lo buscan. Y lo busco al proyectar para mí aquello que deseo en este mundo. A eso me refiero con oración. La oración es la meditación atenta con Dios. Eso es lo que es. Como se nos dice en el 4º Salmo, el versículo 4. Meditad en vuestro corazón, sobre vuestro lecho, y callad. ¿Meditar con quién? No necesito la intervención de ningún cura, de ningún rabino, de ningún ser celestial. Estoy meditando conmigo mismo. La profundidad de mi propio ser es Dios el Padre. Ese es mi ser esencial. Y Él es uno con la mente superficial, aquella que llamó Neville. Y en la capacidad de la función del enviado, llamado Neville, soy inferior a mi ser, el que me envía. Pero el enviado y el que me envía son uno. Tú y Dios el Padre son uno, pero en la función del enviado eres como un embajador. No hablas con la misma autoridad que tiene aquel que te envió para representarlo. Entonces me represento a mí mismo en el mundo de la muerte. Pero el que me envía es más grande que yo, y aún así, Él y yo somos uno. Esto es lo que recibo de las Escrituras, y esto es lo que pongo en práctica, y esto es lo que enseño a todos aquellos que me escuchen. Tú eres Dios el Padre. Ese es quien eres verdaderamente. Pero todavía no lo sabes. Va a venir un día en que lo sabrás, y solo lo sabrás cuando su Hijo aparezca delante de ti. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Pero no lo veas como nombre y apellido, como un nombre carnal. Es decir, Jesús como nombre, Cristo como apellido. Es Padre e Hijo. Es el que envía y el enviado. El Cristo es el Mesías. Ese es el Hijo. Jesús es lo mismo que Jehová. Ese es el Padre. Cuando los pones juntos, dices Jesucristo. Así puedes decir, yo y mi Padre somos uno. Entonces, míralo como a uno solo. Sí, pero separados, con un propósito en este mundo. Entonces, Él se envía a sí mismo, envía a su Hijo. ¿Quién es su Hijo? El que lo revelará a ti como Dios el Padre. Porque nadie ha visto al Padre, pero solo su único Hijo, que es el amado de su corazón. Él lo dará a conocer. ¿Y quién es ese Hijo? David. Cuando David aparezca, sabrás exactamente quién eres. Recuerda que David representa a la humanidad. Cuando tengas estas visiones, conocerás que tú eres Dios. En el minuto que aparezca, la memoria te vuelve, y eres Dios el Padre. Y el Hijo que estaba contigo antes de que el mundo se creara, se para delante de ti. Así que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Como lo lees en el capítulo 13 de Hebreos, el mismo para siempre. Esto está contenido en la mente del hombre. Es a lo que se refiere el 3er capítulo de Eclesiastés, que Dios puso la eternidad en la mente del hombre. Y aún así, el hombre no puede descubrir lo que Dios ha hecho desde el principio al fin. ¿Qué es lo que hizo? Se puso a sí mismo y a su Hijo en la mente del hombre. Y cuando el hombre complete su viaje, el secreto saldrá, y en ese momento el Hijo aparecerá, y la identidad del individuo se revelará, que es Dios el Padre. Pero esta relación fue antes de que el mundo fuera. Entonces, todos en este mundo están destinados a despertar como Dios el Padre. Y la relación es para siempre. No puedes cambiarla. Cuando seas llamado para el arrepentimiento, la historia comenzará. El reino de Dios está a mano. Arrepiéntete y cree en el Evangelio, que significa las buenas noticias. Así que cree en las buenas noticias. Arrepiéntete, y todos los sacerdotes del mundo te dicen que debes amoldarte y continuar así, porque no te arrepientes de las cosas que has hecho. La Biblia no enseña eso para nada. Arrepiéntete, es decir, cambia tu actitud si quieres cambiar tu mundo.
Tratar de cambiar las circunstancias antes de que cambies a tu estado de conciencia es luchar en contra de la naturaleza de las cosas. No puedes hacerlo. ¿Cómo puedes cambiar algo y aún mantenerlo dentro de ti? Así que esta noche, sin pedirle permiso a nadie, sin pedirle a nadie que medie por ti para Dios, vas a tu interior y meditas en tu corazón. ¿Cómo sería el mundo si ya fuera la mujer o el hombre que deseo ser? Bueno, entonces véanlo, obsérvalo. Si no ves ningún cambio, entonces no hay cambios. El hombre puede detectar movimiento en este mundo solo cuando hay cambios en algo que parece estar fijo. Bueno, entonces si mi estado presente está fijo aparentemente, y luego cambio mi actitud hacia el mundo, y dejo que el mundo me vea como un hombre cambiado, si veo un mundo cambiado en vez del mundo que solía ser, entonces yo he cambiado. Si esta noche estoy financieramente avergonzado, ¿cómo sería si no lo estuviera? Si fuera fluente, ¿mis amigos lo notarían? ¿Mi esposa lo notaría? Sí, claro que lo notarían. Bueno, entonces dejo que lo noten. ¿Lo hago al decírselos? No, lo hago todo en mi imaginación. Porque el hombre es todo imaginación, y Dios es el hombre, y existe en nosotros, y nosotros en él. El cuerpo eterno del hombre es la imaginación, y eso es Dios mismo. Blake. Ese es el cuerpo divino del que se habla en las Escrituras, como Jesús. ¿Y dónde vive? Vive en ti. Blake lo dice de una manera maravillosa. ¿Por qué estamos aquí, temblequeando, llamando a Dios por ayuda, y no nosotros mismos, en quien Dios mora? Él mora en nosotros. Entonces, ¿dónde lo voy a encontrar? ¿En una iglesia? ¿En una sinagoga? ¿En un tal llamado lugar santo? No. Si estoy en un bar, tomando una cerveza o un buen whisky, allí está Él. Está en mí, donde sea que vaya. Y Él sabe con qué me estoy entreteniendo. Y exteriorizará lo que sea que esté entreteniendo, en la mente. Entonces, cambio radicalmente mi estado mental. Y ese cambio radical se exteriorizará a sí mismo, si me rindo completamente a Él, en fe de que Él tiene la habilidad para hacerlo. Me libera de toda responsabilidad de divisar los medios que serán necesarios para realizarlo. Yo no tengo que programarlos. Yo no sé cómo lo hará. Yo no soy lo suficientemente sabio como para saber cómo lo va a hacer. Solo sé que funcionará. Así que todos los que saben este secreto son libres. Eres libre por el conocimiento de la oración. Ahora, la oración del Señor no es la técnica. La gente la conoce y la recitan semana tras semana en las iglesias del mundo. Pero no es como está escrita en las Escrituras. Está mal traducida. Un amigo que ya partió de este mundo me dio la traducción literal del griego. Lo que tenemos en nuestra Biblia es traducido del latín, que no tiene un pasivo imperativo. Entonces no podían formar la oración del evangelista. El pasivo imperativo es algo que hay que hacerlo absolutamente y continuamente. Este es el verso verdadero. Padre nuestro que estás en los cielos, tu nombre debe estar siendo santificado, tu reino debe estar siendo restaurado, tu voluntad debe estar siendo hecha. Así es como fue escrita. Es una obra teatral que se está haciendo para siempre, sin ninguna referencia de su duración, de su posición en el tiempo o de su repetición. Es para que tome lugar siempre. Y esa obra, la obra del Padre y del Hijo, toma lugar en el hombre. Y en el final, cuando el individuo aquí sea llevado a ese lugar, se dará cuenta. Realiza dentro de sí mismo la obra eterna. Y cuando toda la obra sea realizada dentro de él, él habrá cumplido lo que vino a hacer. Porque el único propósito de la vida realmente es cumplir las Escrituras. Y por eso el verso lo dice como algo continuo, eternamente,
Tu nombre debe estar siendo santificado, tu reino debe estar siendo restaurado, tu voluntad debe estar siendo hecha. Pero mientras continuamos aquí, en este mundo de lágrimas, el mundo del terror, nos hemos dado a nosotros mismos una ley, con la cual podemos amortiguar los golpes inevitables en este mundo. Porque te metes constantemente en un estado que no deseas, involuntariamente, y no sabes que estás en ese estado hasta que se exterioriza. Y no te gusta lo que se está exteriorizando. Así que no permanezcas allí y te hundas en la miseria. Sal de allí. No condenes a nadie por haber caído allí. No juzgues a nadie. Tan solo sal de allí. Y sales de ese estado comenzando solamente con preguntarte una simple pregunta. ¿Cómo sería si...? Y luego imaginas como si ya fuera verdad. Y ese es el secreto de la oración. ¿Cómo sería si ya soy el hombre o la mujer que deseo ser? Y luego me atrevo a asumir que ya lo soy. Y luego puedo decir, Padre, gracias. Ciertamente has oído y ciertamente has visto lo que hice. Padre, yo sé que no puedes abarcar a mi ser profundo, aquel que es mi ser esencial, y decirme que no sabes lo que la mente superficial está haciendo. Así que no puede no saber lo que mi mente superficial está haciendo. Ayer vi en el diario que el segundo hombre que pisó la luna, cuando volvió de este fantástico viaje, que Armstrong fue primero y el segundo, estaba al borde de un brote psicótico y buscó ayuda psiquiátrica. Y todas las historias que leyó sobre su viaje dijo que eran totalmente falsas. Y todos dijeron, deseo que sean verdad. No hay una cosa en esa revista que haya sido cierta a los ojos de los que estuvieron en la experiencia. Y luego, en el artículo, mencionaban una frase de Carl Jung, que decía, es mucho más fácil para el hombre visitar a Marte o a la Luna que penetrar a su propio ser. Entonces pisas la Luna, un hecho fantástico. Eso no es nada comparado a penetrar tu propio ser y encontrar la causa del fenómeno de la vida. Encontrar al Padre en ti, que es donde está. No está afuera. Y porque no está afuera, nunca está lejos como para estar cerca. Porque la cercanía implica separación. Entonces puedo decir, yo y mi Padre somos uno. Ni siquiera está cerca. No importa qué tan cerca esté, no lo está. Porque cercanía implica separación. Y no está separado. Porque yo y mi Padre somos uno. Ese es mi ser esencial. Me dio la libertad de elegir a qué estado quiero entrar, sabiamente o neciamente. Sea lo que elija, Él lo exteriorizará para mostrarme exactamente qué hice adentro de mi ser. Pero me da la libertad para cambiarlo. Puedo dejar atrás al estado si deseo salirme de él. Pero muchas personas se hunden en la miseria de estos estados, mañana, tarde y noche, y son totalmente ignorantes de que son ellos los que lo están haciendo. Te dirán, oh sí, claro, pero... Y 5 segundos después, van inmediatamente de nuevo a ese mismo estado. He tenido entrevistas con gente que me decía, esto es lo que quisiera, pero primero déjame decirte que... No me digas nada, dime solo lo que quieres, son solo estados. Pero ellos insisten en remolcarse en la miseria del pasado. Hay una anciana que le encanta confesar una y otra vez al cura. Sé sobre un problema que tuvo cuando era jovencita. Y le digo, sabes querida, esto me lo cuentas una y otra vez. Y ella me dice, sí, ya sé, pero me encanta hablar de eso. Ese es el tema. Les encanta hablar de todas las miserias del mundo. Les digo, olvídenlo. Sepan exactamente qué quieren de este mundo. Y atrévanse a asumir que ya lo son. Y entréguense completamente. Ríndanse a las profundidades de su ser.
y Él tendrá los medios que ustedes no conocen. Él lo exteriorizará en tu mundo. La oración, en el sentido real, es la subjetiva apropiación de la esperanza objetiva. ¿Qué es lo que esperas? Bueno, ahora, subjetivamente, aprópiate de ello. Esa apropiación subjetiva de la esperanza objetiva es el arte de la oración. Es decir, el estado que observas y deseas encarnar es un objeto mental. Tú, el sujeto, subjetivamente te apropias de él. Ahora eres él, y el objeto mental pertenece al sujeto psicológico, es decir, a ti. Porque tu padre sabe exactamente de qué te apropiaste. Él lo vio, y él no te está juzgando, él te lo va a dar. No te preguntará nada, te dará exactamente aquello de lo que te has apropiado. Yo me apropié de un viaje cuando me dijeron que no podría salir de la isla por meses y meses. Mantuve mi cita en Milwaukee. Llegué a la ciudad de Nueva York la primera semana de mayo. Y así volé a Milwaukee y mantuve mi cita. Así que lo mismo es verdad para todos los que están en este mundo. Yo no soy el único, en el sentido que no soy diferente a todo hijo nacido de mujer. Tú eres único, y yo soy único, en el sentido de que no podemos ser duplicados. Y por eso todos tienen que ser redimidos, porque es el todo, y si no, algo faltaría del todo. Así que te puedo decir que todos serán redimidos. Quizás tengas que atravesar el infierno antes de que te despiertes, pero aún así serás salvado, todos serán salvados. Y por infierno no se refiere a un lugar con fuego ni nada, se refiere a un estado psicológico, infernal. Porque el todo hace al uno, que es Dios. Pero ¿para qué esperar? ¿Y para qué seguir teniendo trabas y golpes en este mundo? Cuando puedes aprender el verdadero significado, el de las Escrituras, sobre el arrepentimiento. Y no vayas a decirle a nadie que estás pecando y que te dé algo para hacer, para poder arrepentirte. Todo eso son tonterías. No me importa lo que hayas hecho. Tu Padre no te condena. Recuerda que la Biblia dice, en Cristo no existe condenación. ¿Pero por qué? Porque es el estado en el que estabas cuando cometiste ese acto. Y el hombre juzga al individuo y no al estado. Juzga al estado, pero no al individuo en ese estado. Estaba tan solo metido en ese estado involuntariamente. Por eso Cristo en la cruz, la conciencia iluminada en el cuerpo psicológico y de carne, dice, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que están haciendo. Están solo en un estado. Blake decía, yo no considero ni que el justo ni el malvado estén en un estado supremo, sino que todos ellos son estados del sueño, en los cuales el alma puede caer en sus sueños mortales del bien y el mal. Cada persona cae en un estado. Entonces, ¿por qué condenar al hombre o a la mujer por el estado en el que cayó? Sácalo de ese estado. Todas las cosas son redimibles. ¿Cómo lo sacas? Pregúntale qué es lo que quiere. Quizás no quiere salir de ese estado. Si quisiese salir de ese estado, le preguntas qué es lo que quiere. Y en el ojo de tu mente lo representas como a ese hombre o mujer que ellos quisieran ser. Y luego ríndete completamente a tu Padre, porque Él sabe cómo hacerlo, sabe cómo producirlo en ellos. Un amigo mío se fue a San Francisco porque yo se lo pedí, al que le enseñé la ley y le expliqué lo más que pude sobre la promesa. Antes de que él pueda dar una conferencia en San Francisco, una ciudad a la que él nunca había ido, estaba caminando con su perro por la calle y un hombre se le cruzó, tambaleándose un poco, y le pidió dinero, porque no tenía empleo y necesitaba ayuda. Mi amigo sabía que era para tomar, pero él no juzga por esa razón. No le importa si se toma todo el alcohol del mundo. Pero mi amigo pensó
que podría aplicar este principio, así que le dijo: «No tengo dinero, pero lo que tengo te lo doy». El hombre no entendía a qué se refería, pero le agradeció y se fue. Mi amigo no dio ni un paso más sin antes hacer lo que era su responsabilidad. Él representó a ese hombre dentro de sí mismo como si ya tuviera un trabajo, sin necesidad de pedirle nada a nadie. Y cuando lo sintió, siguió caminando con su perro. Una semana después, estaba caminando por la calle y un hombre viene hacia él y le dice: «No sé si me recuerda». Mi amigo le dijo: «Oh, sí, claro que lo recuerdo». El hombre le dijo: «Quiero agradecerle por no darme ayuda cuando se la pedí la otra semana, porque si me la hubiera dado, hoy también le estaría pidiendo dinero. Pero me enojé tanto conmigo mismo porque usted me rechazó y porque yo estaba en esa posición de mendigo, que fui al otro día a buscar un empleo y conseguí uno maravilloso, y ahora estoy trabajando». Todo lo que hizo mi amigo fue imaginarlo con un trabajo. Así que, se nos dice en el libro de Hechos: «No tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy». Puedes dar cualquier regalo de tu imaginación, así que dalo. Y luego, ríndete completamente a la profundidad de tu propio ser, sabiendo que tiene el poder creativo para exteriorizarlo. Todos pueden hacerlo. No tienes que graduarte de ningún lugar en este mundo. Si quieres un título, bueno, consíguete un título. Todos son comprados de todas maneras. Puedes poner $30 en el correo, enviarlos a la India y te darán un título. ¿Quieres algo más elevado? Obtén algo más elevado, lo que sea que desees. Pero sin exámenes ni estudios, puedes conseguirte un título de cualquier manera. Esas son las tonterías más grandes. Y tantos hoy en día se llaman doctor de esto, doctor de lo otro, y pagaron ese título. Quédate con este hecho concreto. El mejor libro de todos, la Biblia, que nunca cambia. Pero es el libro más malinterpretado del mundo, porque se enseña como historia secular, y no lo es. Es historia divina. Es la historia de la salvación. Y estos personajes no son personas como tú, son eternos estados de conciencia, pero son personificados cuando tú cuentas la historia. Hemos tomado la personificación como personas, y las personas que explican las instrucciones como las instrucciones. Mientras sigamos explicando la Biblia como historia secular, nunca conoceremos a la Biblia. Así que te digo, lo que hayas hecho hoy, si no te gusta, cámbialo a otro estado. No trates de eliminarlo. No permanezcas en ese estado, porque si no, lo volverás a hacer. Lo harás una y otra vez, mientras permanezcas en ese estado. Podrás afirmar de aquí a la eternidad: «Nunca más haré eso». Y te encontrarás, quizás 24 horas después, haciéndolo otra vez. Sal de ese estado, y que sea como si nunca hubieras hecho eso, en toda la eternidad. Porque ahora no es parte tuya, no es parte de tu estado nuevo. Pero no eres un estado, eres toda imaginación, y la imaginación no es un estado. Todo lo demás son estados, pero no la imaginación. La imaginación es el individuo en sí. Ese es Dios, tu hermosa imaginación humana. Cuando dices «yo soy», ese es Dios, por siempre y para siempre. Así que mi nombre está en Él. Y por eso, ¿a dónde iré para buscar a Dios? Ahora, sin fe en Dios, en tu maravillosa imaginación humana, no puedes agradarle. Entonces, ¿quién vendrá a Él? Primero tienes que creer que Él existe. No tengo que preguntarte si estás consciente de ser. Ya sabes con certeza que tienes conciencia de ser. Bueno, eso es decir, yo soy. Entonces, hasta ese punto, sí sabes que existes. Quizás creas que morirás cuando el cuerpo físico se muera. Yo te digo que no mueres con el cuerpo físico. Quizás
Quizás creas que el cambio de estado es un cambio en el sentido de la muerte, pero no es así. El individuo se mueve de estado en estado, pero los estados permanecen eternos para que otros ocupen esos estados. Por ejemplo, yo dejo atrás a la ciudad de Los Ángeles y me muevo a otro lugar, pero la ciudad de Los Ángeles permanece. Yo soy un peregrino, el que se mueve, y el peregrino es tu maravillosa imaginación humana. Ese es tu ser inmortal. No puedes morir. No puedes ir a la eterna muerte en aquello que no puede morir. Ese es tu ser inmortal. Pero permanecerás en este mundo hasta que descubras quién eres. Y nadie en el mundo te podrá convencer más que el Hijo. Cuando el Hijo aparezca, todos los argumentos se terminan. Sabrás exactamente quién eres. Sabrás que eres Dios el Padre. No hay otra cosa que te pueda convencer de esto. Podría intentar convencerte hasta el fin de los tiempos, pero nada te convencerá más que cuando veas a David. Cuando veas a David, el salmista. Cuando tengas esa experiencia. Él es el Mesías, es el Cristo. Y Jesús es el Dios Jehová. Ese es el misterio. David en el espíritu lo llamó mi Señor. Como un hijo le hablaba a su padre, mi Señor. Cuando esto fue escrito, los hijos le decían a sus padres, mi Señor. Abraham lo llamó mi Padre. Bueno, espero que lo tomen en serio esta noche y realmente vivan por la ley. No te va a fallar, te lo aseguro. Puedes cambiar tu mundo y hacerlo conforme a tu estado ideal. Enséñale a aquellos que lo quieren escuchar. Muchos no lo harán, pero no te preocupes. Si no te escuchan, déjalos en paz. No trates de forzarlos a que lo entiendan. Pero les digo que el crecimiento espiritual es la transición gradual de un Dios de tradición a un Dios de experiencia. Y gradualmente crecerán y crecerán hasta olvidar las tradiciones y encontrarán al Dios de la experiencia. Cuando lo encuentren, no lo dejarán ir. Sabrás que todas las cosas están sucediendo en tu maravillosa imaginación humana. Ahora vayamos al silencio. Si te gustó el audio y deseas conocer más sobre la ley de la conciencia, suscríbete al canal y pincha en la campanita para recibir notificaciones.